Dios les bendiga en este tiempo, Dios bendiga sus vidas, pero ante todo Dios, que Dios pues hable a nuestros corazones. Bendecimos al Dios eterno por esta oportunidad que Dios nos ha dado para hablarle, para le hemos dado esta oportunidad al Espíritu de Dios que nos hable, tanto a usted como a mí. Sean bienvenidos en el nombre precioso de Jesús. Pues estamos desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, pues en la República del Salvador. Un abrazo para todos aquellos hermanos, amigos y amigas que nos ven alrededor pues del planeta Tierra, que Dios nos ha dado la oportunidad de dirigirnos a usted. En el nombre precioso de Jesús, pues este día, este momento, Dios pues quiere hablar a nuestro corazón, quiere hablar a nuestro ser, y pues vamos a leer la palabra de Dios, que es el motivo por el cual usted y yo estamos pues aquí reunidos, estamos juntos, pues para escuchar la palabra de Dios y para ver que Dios nos quiere pues instruir, que Dios nos quiere enseñar. Pues el tema se llama puesta la mirada en Jesús, puesta la mirada en Jesús, y pues está respaldada con la cita del libro Los Hebreos, carta a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Y pues vamos a leer así: oh Padre, en el nombre de Jesús, perdona todos nuestros pecados. Oh Espíritu de Dios, háblanos, ministranos, y sea usted enseñándonos. En el nombre precioso de Jesús, me aparto yo para que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Pero vamos a leer capítulo 12, dijimos, libro de Hebreos del Nuevo Testamento, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios, bendito Jesús por su preciosa palabra. Bueno, este libro de Hebreos está ubicado en el Nuevo Testamento. Autor se desconoce, es anónimo. Se supone que fue Pablo, pero pues literalmente, históricamente, no tiene pues un autor. Lo importante que fue el Espíritu Santo que inspiró al autor que escribiera el libro de Hebreos. Pues el libro de Hebreos se escribió a un grupo de judíos en el cual, precisamente 64 años después de Jesús, que fue crucificado Jesús, pues estos hermanos hebreos se estaban ya apartando de la fe porque habían sido perseguidos, habían pasado grandes situaciones bien difíciles, y por lo tanto ellos ya estaban pensando volverse al judaísmo y apartarse de la fe en Cristo. Sabemos que el judaísmo lo practica pues el pueblo judío, en el cual ellos se basan en lo que es en la ley, en los 5 libros de la ley, en los profetas, exceptuando los mesiánicos, que ellos pues creen la salvación que Jesús da a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pues aquí, enfocándonos en la palabra, sabemos que este libro está escrito para un grupo de personas que se están pensando alejar de la fe, que ya están pensando, ya están agotados de tanta situación difícil, y pues se les escribe este libro tan precioso y tan extenso, lleno de maravillas, lleno de palabras sabias, llenas de esperanza, pues en el cual nos habla y lee todo el libro de Hebreos, que Dios no abandona a sus hijos, que Él está pronto a escucharnos, pero más que todo que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que nuestra fe no se debe de agotar, no debemos de ponerla en tela de juicio por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo. Pues este libro es de mucha enseñanza, pues les animo a que lo lea, pues, y verá cómo Dios le ministra y habla. Pues volviendo al tema, dice, los ojos, la mirada puesta en Jesús, en el cual Dios nos invita, el Espíritu
la cita bíblica aquí que acabamos de leer, que nuestra mirada no se debe de apartar de Jesús. Mire, media vez nuestra mirada, nuestra fe empieza a tambalear, las dudas comienzan a amenazar nuestra vida, y entonces sabemos que tenemos que tener fe, porque el que duda, dudar de Dios es pecado. O sea, cuando dudamos de Dios, cuando vamos apartando la fe en Dios, nuestra mirada, vamos apartando nuestra mirada de Jesús por las mismas situaciones que estamos viviendo, porque nuestra familia no se convierte, porque pues vemos muchos defectos en los pastores, en el cual se podría usted congregar. Y entonces usted, cuando va a recibir la palabra, empieza, no va a recibir la palabra, sino que a ver qué es bueno, qué es malo, y pues muchas personas dicen, ay, que yo tengo el discernimiento, que cuando Dios está hablando y cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Entonces, cuando Dios no habla, mejor me aparto de la iglesia. Pues mire, basta que lo importante que usted y yo debemos, cuando recibimos palabra, debemos ir a escuchar al Espíritu de Dios, debemos preparar nuestro corazón, debemos de ser gente humilde, porque muchas veces por nuestro orgullo no reconocemos ni tenemos discernimiento cuando el Espíritu habla, porque pensamos que las otras personas saben menos que yo. Eso no es tener el corazón disponible a escuchar la palabra de Dios. El ser humano muchas veces nos gusta escuchar palabras motivadoras que nos llenen de emoción, que hay que seguir adelante, pero una palabra motivadora generalmente va pobre de palabra de Dios. Mire, palabra de Dios es aquel en el cual está escrito en este libro precioso, que es la misma palabra de Dios, y el mismo orgullo no permite que reconozcamos y que nos dobleguemos, y que dobleguemos nuestro propio orgullo. Es ahí donde nuestra mente está llena de rapacidad, nuestro corazón está duro, pues, y no queremos aceptar la palabra de Dios. Eso, como muchas veces hemos dicho, es rebelión dentro de nosotros. En el Padre Nuestro dice, Padre nuestro, venga tu reino. Mire, pero el reino va a venir a nuestro corazón, a nuestra vida. O sea, por eso dice la palabra también que debemos de guardar nuestro testimonio en Cristo Jesús, porque tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ser gente, mire, que hasta cuando miremos a los demás, no nos miren a nosotros, que vean en la profundidad de nuestra mirada, la mirada del mismo Espíritu de Dios, y dentro de nosotros quien mora es el Espíritu de Dios. Mire, a mí me llamaba la atención, pues el tema se llama puestos la mirada en Jesús, pero muchas veces, según cómo estamos de orgullosos, de soberbios, llenos de rapacidad entre nuestros corazones, ya no decimos nosotros que tenemos la mirada puesta en Jesús, y ni tan siquiera leemos la palabra, ni meditamos la palabra. Muchas veces Dios nos regala momentos de silencio, momento en el cual solo vamos a estar Dios y yo y Dios, uno solo, así como dijo Jesús, que Él lo que quería que nosotros fuéramos uno solo con Dios, como Él lo había hecho, ¿verdad? Pues miren, en esos momentos en el cual Dios nos da esos momentos de meditar, meditemos en su palabra, no meditemos pues en qué dijo, y me dijeron, me humillaron, quién anda hablando de mí, quién no lo hace, No, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que llenar nuestra mente, nuestra palabra de Dios, porque muchas veces decimos, no, es que la palabra de Dios no se me queda. Por más que leo, no se me queda. Posiblemente al principio no se le quede, pero ¿sabe qué? Dios está lavando el depósito. Y con la misma palabra de Dios, Dios está ministrando el depósito, que es la mente nuestra, la está limpiando de toda suciedad, de todo mal pensamiento, de todo vicio, de todo aquello que es abominación a Dios, que sabemos, en la palabra sabemos que Dios para Dios es pecado. Sin embargo, con las enseñanzas humanas, con las nuevas leyes, nueva enseñanza que la tolerancia, por un ejemplo, decimos la tolerancia, a aceptar lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, diferencias,
de diferentes adicciones, aberraciones, dice la palabra. No, la misma sociedad está haciendo que la aceptemos, y en la palabra no dice eso, dice la palabra que eso es aberración, que Dios dice ahí que como ellos escucharon la palabra, Dios los ha entregado a la aberración, al mismo engaño, pero porque un día no quisieron arrepentirse, no quisieron convertirse, rechazaron la palabra de Dios, y por eso tienen esa clase de aberraciones, que vuelve a las personas incrédulas, amantes de sí mismo, amantes de su propio cuerpo. Y muchas veces los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, nos mostramos indiferentes ante esa situación. Si usted y yo, que somos lavados con la sangre de Cristo, estamos comprometidos ante Dios, estamos comprometidos con Dios para predicar la palabra de Dios, para predicar la verdad, para dar un buen testimonio, para que enseñarles a los demás, a los de nuestro entorno, que nosotros le servimos un Dios vivo, un Dios delicado, un Dios que desea, ama al pecador, por Dios en su infinita misericordia, porque por eso vino Jesús. Pero el pecado, desprecia el pecado, odia el pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar eso que nos desenfoca de tener la mirada en Cristo Jesús. Mire, el ser humano muchas veces nos llenamos de soberbia, de orgullo, y la misma soberbia y orgullo no nos permite ver cuando nos hemos ya desenfocado de tener la mirada hacia el autor consumador de la fe. Nos olvidamos, no desenfocamos, aparte de que nos desenfocamos de mantener la mirada en Cristo Jesús, agarramos otros caminos, y en vez de ir hacia el cielo, vamos para abajo, vamos camino abajo, graderío abajo. Nos vamos perdiendo, porque mire, la soberbia y el orgullo, esa es una venda tan gruesa que el enemigo permite, que el enemigo pone en nuestros ojos espirituales. Pero como dice la palabra de Dios, que hay pecado que mora dentro de nosotros, por eso es que tenemos que enfocarnos, tenemos que poner la mirada en Jesús, y tenemos que amar su palabra, porque dijo Jesús, quien dice, cuando se presentaron la mamá y los hermanos, le dice, maestro, ahí te buscan tu madre y tus hermanos, le dijeron. Y Jesús, que dijo: mi madre, mis hermanos son aquellos que cumplen, que obedecen pues la palabra de Dios. Entonces, y esos somos los hermanos, los hijos de Dios, los que estamos lavados con la sangre de Cristo, los que obedecemos, los que guardamos, los que practicamos la palabra de Dios. Y todo eso podríamos decir, ay, que mucho bla bla y nada de práctica, que es bien fácil hablar, pero en realidad lo difícil es practicar. Y muchas veces hasta nos ponemos a juzgar al que está hablando de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, dice la misma palabra: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Usted y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque pues la palabra de Dios así es. Ese es lo visual entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, así lo dice la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice: ustedes pues obras del diablo queréis hacer, porque él es su padre. Entonces, cuando usted y yo nos desenfocamos, quitamos la mirada de nuestro amado maestro, quitamos la mirada de la palabra de Dios y nos vamos desenfocando en otro ser humano, vamos poniendo la mirada en otros seres humanos, vamos poniendo la mirada en el dinero, vamos poniendo la mirada en el afán, vamos poniendo la mirada en otra cosa, en otro ser que no es Cristo, porque la misma palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que enfocarnos meramente en Jesús de Nazaret. Tenemos que quitar de nuestro corazón y nuestra mente, mire, todos esos ídolos falsos que tenemos,
Tenemos que quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, en aquellas personas o aquellos objetos o aquellos teneres o el mismo poder, en todo aquello en el cual usted y yo le hemos puesto la confianza, porque cuando nosotros ponemos la confianza en otra cosa, y la apartamos de la fe, la confianza en nuestro Dios, le estamos ofendiendo, estamos pecando, estamos yendo contra Dios. Y muchas veces decimos, no, Dios es mi Padre. Decimos, no, Dios es mi Padre, Jesús pagó en la cruz del Calvario. Tenemos esos versículos en nuestra boca, pero no en nuestro corazón. Estamos hablando muchos versículos de bendición, pero esos versículos de la palabra de Dios tienen que entrar en nuestro ser. ¿Y cómo esos versículos van a entrar en nuestro ser? Pues se podría decir, ¿sabe qué? Obedeciendo, dice la palabra de Dios, que cuando le dan a uno, le golpean una mejilla, pues hay que dar la otra. ¿Qué nos quiere decir eso? Muchos dicen, no, yo me defiendo, a mí nadie me dice nada, porque el que se mete conmigo, va a salir el indio que llevo adentro. Y muchos hasta se atreven a decir, no, que no me lleguen a tocar, dice, que no me lleguen a tocar a mis hijos, porque entonces va a salir el diablo que hay dentro de mí. Imagínense hasta dónde nos llegamos a expresar, hasta dónde, y muchas veces siendo lavados con la sangre de Cristo. Si usted y yo sabemos que la ira y la venganza viene de Jehová, Él es el que aplica justicia. La misma palabra de Dios dice que cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hay ira, en la injusticia que nos han hecho, Él no está obrando, Él no obra. Cuando entre nosotros hay enojo por dentro, hay amargura por dentro, porque lo que nos hicieron fue algo injusto, Dios no obra, porque nosotros mismos no hemos sido limpios, nosotros mismos no nos hemos dejado moldear por el Espíritu de Dios, por la palabra, por la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Muchas veces no podemos ni tan siquiera poder recibir el amor de otros porque pensamos que algo quieren. No, si es que se está portando así mera cariñosa conmigo, porque es que algo quiere, algún interés quiere. Decimos, y en cuanto en la palabra dice que para los hijos de Dios todos deben ser pensamientos de bien, todos, miren, nosotros dice la palabra de Dios que en nuestra mente no debe de haber pensamientos de maldad, no debe de andar imaginándose uno cosas, no estamos, el ser humano, miren, tenemos que buscar a Dios, nuestra mirada tiene que estar enfocada al Dios eterno, para poder empezar a recibir el amor de los demás, la atención de los demás, la ayuda de los demás, sin andar pensando, sin andar imaginándonos cosas negativas en contra de los demás. Mire, si muchas veces la gente ofrece ayuda, decimos, cuando la mente la tenemos sucia y perversa, decimos, algo quiere. No, se está haciendo así porque algo quiere, algún interés quiere, algo quiere. Y si no nos ayudan, si no quieren ayudarnos, niegan, sí, nunca me han ayudado, siempre me han despreciado, siempre me han humillado, nadie me quiere, todos me odian. Si es que a mí siempre entonces nunca, cuando tenemos una mente débil, cuando tenemos una mente desenfocada de Cristo Jesús, siempre andamos pensando mal, nos hagan bien o nos hagan mal. Siempre pensamos mal de las personas. Entonces usted y yo, si somos lavados con la sangre de Cristo, si nuestra alma va para el cielo, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, y uno de los frutos es no andar pensando mal de los demás, no andar metiendo cizaña en contra de los demás, no andar hablando mal en contra de los demás, que el Espíritu de Dios verdaderamente more en todo nuestro ser, que la palabra de Dios se haga rema en nuestro ser, y verá cómo Dios va a obrar de maravilla en maravilla, de gloria en gloria, de poder en poder. Si aún en la palabra de Dios, cuando Jesús andaba predicando, había un grupo
que no lo podía ver, había un grupo que querían matar a Jesús, había un grupo que iban a oír a Jesús, al Hijo de Dios, al que mire su presencia, tan solo su presencia, dice la palabra de Dios, cuando les decía a los enfermos, sano eres, o sea, era una ternura, dice la palabra de Dios, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Imagínese usted qué precioso es el amor de Dios para nosotros. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pues mire, había un grupo, como le íbamos diciendo, había un grupo que iba a oír todo lo que le decía Jesús, pero ellos no iban a oír porque querían ser edificados, porque querían oír la palabra del reino de los cielos se os ha acercado, decía Jesús. Ellos iban por juzgarlo, por ver en qué error caía, dónde se equivocaba, para de ahí con esa equivocación condenarlo a muerte. Y eso fue desde un principio. Mire, ese grupo de hombres, se supone que eran los sabios de la época, los sabios de la ley, los que manejaban todo el gobierno religioso del pueblo judío. Pues ellos iban, mire, a ver en qué se equivocaba nuestro amado maestro. Y Jesús que les dijo, raza de víboras, uno de ellos que les dijo, Juan les dijo, raza de víboras, eso fue Juan, pero Jesús les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo. Y usted cree que ese grupo de gente no hay en nuestra actualidad? Siempre hay. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que ya no seamos de ese grupo de gente que vamos a escuchar la palabra de Dios, solo a ver en qué se equivoca el que está predicando, solo vamos a ver en qué se equivoca, cómo va vestido, cómo va peinado, cómo habla, qué dice, que tenemos que ir, nuestro corazón debe ir dispuesto a oír la palabra de Dios, dispuesto a que el Espíritu de Dios nos moldee con su palabra y ponerla en práctica, porque si no siempre vamos a seguir formando parte de ese grupo en el cual, imagínense, Jesús les dijo sepulcro, blanqueado, que por fuera eran blancos, pero por dentro eran como lobos rapaces. En ese momento, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Que por dentro blanco, pero por dentro hay un muerto. Que muchas veces decimos, como dice en Apocalipsis, tú dices que está vivo, pero está muerto. Entonces, muchas veces decimos estamos vivos, pero estamos bien muertos. Pero, ¿por qué estamos así? Porque nos hemos desenfocado. Nos hemos desenfocado de mantener la mirada en Cristo. Nos hemos desenfocado en la santidad, o sea, dice la misma palabra, sé santo porque yo soy santo, y de eso nos hemos olvidado. No, miren, a nuestro hijo le gusta más oír las predicaciones motivadoras, que nos ayudan, que nos emocionan. Déjeme decirle que cuando oímos solo palabras motivadoras, 2 días dura, y ahí pasan las emociones, y ahí el ser humano vuelve a la misma depresión, a la misma angustia. ¿Y sabe por qué? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Muchas veces somos tan soberbios, tan orgullosos, que hasta le decimos, Señor, si he pecado, mira, Señor, si he pecado, perdón. O sea que hasta nosotros dudamos si hemos pecado, hasta nosotros dudamos, nos creemos, o sea que no tenemos pecado, que todavía le decimos a Dios, si he pecado. Si estamos como aquel, ¿verdad? Que decía el Señor, gracias te doy porque nací judío, porque mira, es que yo aquí, yo bien gordo y bien grande y nada de humildad. Sin embargo, aquel que estaba atrás decía, perdóname, te he fallado, perdóname. Entonces, tenemos que mantener la mirada puesta en Jesús, porque miren, la palabra de Dios, hay alguien que está interesado en que usted y yo perdamos la salvación en Cristo Jesús. Hay alguien que está interesado en que no lleguen almas al Evangelio para que no sean salvas, porque quiere llevárselos a su territorio, quiere llevárselos para su casa. Y ese es Satanás, el diablo. Él quiere llenar el infierno de todas las almas de la tierra. ¿Y por qué? Porque fue rebelde, está lleno, él mismo es padre de mentira, dice la palabra de Dios. Él es soberbio, orgulloso, mentiroso, destructor, asesino.
y todo aquello que usted pueda llamar pecado, como Él es el padre del pecado, pero muchas veces nosotros, el ser humano hasta dice, no hay que mencionar al diablo, no hay que, si nosotros mismos estamos siendo influenciados por él desde el momento que nos llenamos de miedo, de terror y de pavor, hasta por mencionar el nombre de Satanás, estamos pecando, le estamos fallando a Dios. Dice la palabra que el temor es porque el amor de Cristo no ha sido perfeccionado en nosotros mismos. Pues mire, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Pues en el transcurso de lo que es de la historia que Dios inspiró a muchos hombres a escribir la palabra de Dios, a otros a escribir la ley, como Moisés, que escribió pues el Pentateuco. Él lo escribió porque pues Dios fue quien le reveló todo lo que había pasado desde pues la creación del planeta. ¿Quién fue la primera que quitó la mirada en el Dios eterno? Fue pues a la famosa Eva, que llegó todavía y le dijo, la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces han llegado a nuestros oídos que con que Dios ha dicho que te va a bendecir? Con que Dios ha dicho que te va a prosperar, con que Dios ha dicho que predicas palabra de Dios, con que Dios te ha dicho que te ha llamado al ministerio, mira lo que sos, no sos nada. Y así como Eva apartó la mirada del Dios eterno, así también nosotros apartamos la mirada del Dios eterno para prestar oído a las palabras llenas de cizaña, llenas de maldad de las tinieblas. Y como no hay una relación con Dios, no tenemos discernimiento quién nos está hablando. No tenemos discernimiento, nos hemos apartado de Dios, hemos andado en rebelión y por eso no tenemos discernimiento. Muchas veces llega a nuestro oído, no, tenés que salirte de esta iglesia, aquí no hay palabra de Dios. Salite. Y el ser humano comienza a ver todos los defectos habidos y por haber, que no le ayudan, que nadie le hace caso en la iglesia, que no lo saludan, etc. Y lo que menos llega es adorar a Dios. Entonces, y porque le veo un errorcito a un líder, se sale. Eso es prestar oídos al enemigo. Eso es prestar oídos. Y así, y no salí. Muchas veces los hermanitos salen de la iglesia y ahí donde aprovecha las tinieblas a llenarnos de unas ideas de maliciosas, unas ideas de maldad, porque lo peor que podemos hacer es apartarnos del lugar donde estamos tomando agua, donde estamos tomando palabra de Dios que nos va ayudando, que nos va haciendo crecer espiritualmente. Y comenzamos a tener malos pensamientos, a actuar como que no fuéramos cristianos. Y los que un día estábamos entregados a Dios, ahora están más lejos de Él, porque es tan fácil quitar la mirada de Dios. Y ahí vienen las consecuencias. Y las consecuencias son duras, son difíciles. Y de ahí decimos, ¿por qué me pasa eso si yo soy tan bueno, tan buena gente? Y comenzamos a ver las virtudes nuestras y no la obra. Las virtudes nuestras las empezamos a ver como que son nuestros frutos, como que nosotros solitos somos los preciosos, los lindos, y que nosotros solitos nos hemos hecho buenos. Mentiras de Satanás. Y lo bueno que usted y yo podemos hacer es porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Es obra de Dios en nosotros. La gloria no es nuestra, es la gloria del Dios eterno. Entonces, mire qué fácil es apartarse de la mira, desenfocarse de Jesús y de ir a otros caminos, lejos de Dios. Y como bien engañaditos, ¿verdad? Porque no tenemos relación con Dios y seguimos diciendo, engañándonos a nosotros mismos. Y Dios nos habla antes y fuera de tiempo, porque sabe que no hay que olvidarnos de los juicios divinos. Y así pues nos puede pasar, a familias, a naciones, a ciudades, que por aprobar leyes, dice que para el bien de la sociedad, esas leyes son en contra de la misma sociedad, como por ejemplo aprobar el aborto, aprobar el casamiento entre hombre con hombre, mujer con mujer, aprobar la eutanasia. ¿Cree usted que esas leyes son de provecho, son de bendición para la humanidad?
No, mire, países que aprueban esas leyes son de maldición a las mismas naciones. Y dice, ¿por qué nos pasa esto como nación? ¿Por qué lo otro? Es por eso, porque mire, hay cosas que parecen buenas, pero sí, son la firma, cuando están firmando ahí la aprobación del aborto. Ahí están firmando, lo que están firmando es un juicio divino para esas naciones. Usted dirá, no, o sea, hay que tener tolerancia. Mire que hay mujeres que han sido violadas y mire, y todas las consecuencias. Por haber, déjeme decirle que a nivel de la palabra de Dios han habido asesinatos masivos de niños y eso ha sido abominación a Dios. Mira, en el tiempo del Antiguo Testamento, niños les iban a ofrecer a los demonios que fueran quemados. Y eso es abominación a Dios porque sabe que están destruyendo generaciones de seres humanos que posiblemente Dios los iba a usar para la honra y gloria del que vive, que iban a ser grandes predicadores, no, pero como la mamá quiere abortar, no quiere que nadie se dé cuenta que ha quedado embarazada, no quiere seguir manteniendo esa reputación intachable, hay que abortarles. Ese es asesinato, eso es diabólico, ese es algo, prestar oídos al enemigo y actuar como él quiere. Tenemos que usted y yo, tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. Mire, todo lo que aquí se ha dicho, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice este libro precioso que Dios nos ha dejado. Eso lo dice. Mire, aquí no importa qué es lo que digo yo, aquí no importa mi opinión, aquí importa lo que dice mi amado Jesús en su palabra, lo que dice el creador del cielo y la tierra en su palabra. Y pues mire, si seguimos así como Eva prestó oído a la serpiente, así un día David un día prestó oídos a Satanás y le dijo, Satanás le dijo que empezara a hacer censo a toda la nación, a ver cuánta población de hombres guerreros tenía él, para pues, de ahí él se iba a dar la gloria a todo lo que he hecho. Pues mire, y todavía el general del ejército le dijo, no, mi rey, Dios no lo ha mandado, no, le dijo David, mira, aquel que es conforme al corazón de Dios para que vea que todos estamos expuestos. Entonces tenemos que tener un discernimiento espiritual y si usted y yo no tenemos una relación con Dios, no vamos a tener discernimiento espiritual. O sea, tenemos que verdaderamente enfocarnos en Cristo Jesús, nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús para tener discernimiento espiritual, para ser gente sabia y prudente. Muchas veces le llamamos sabiduría, prudencia, sabiduría de Dios a los mismos pensamientos humanos, como lo hemos dicho siempre. Mire, aquí está, en la palabra de Dios está la sabiduría, la prudencia. Dice en Proverbios que la tenemos que atar a nuestro cuello, la sabiduría y la prudencia, pero basadas en Cristo Jesús. Pues sigamos. Y mire, y empezaron a hacer el censo. Ay, Dios, solo observó y de ahí le vino juicio a David. Ya, se murieron, o sea, le vino juicio. Y pues esa va a ser otra predicación, que vamos, otro tema. Pero le vino juicio porque empezó a escuchar a la voz del orgullo que el enemigo había sembrado en su mente, y podrá decir, ay, no, es que toda la culpa la tiene el diablo, él es el malo, y hay que, muchos a veces, un tiempo, hay que orar para que se muera, para que destruya las tinieblas. Ay, mis hermanos, miren, somos nosotros los que decidimos que llenarnos de orgullo, llenarnos de soberbia, somos nosotros, porque el enemigo de las tinieblas solo vienen a influenciar, somos nosotros si permitimos ser influenciados. Por eso es que tenemos que tener una verdadera relación con Dios, tenemos que ser uno, como dijo Jesús, uno con el Padre, para que verdaderamente nos apartemos de todo orgullo, de toda soberbia, de todo egocentrismo. Porque muchas veces te dicen, no, si yo soy bien humilde, yo no tengo orgullo, yo no soy soberbia, yo soy bien humilde. Y sabe que ese yo y ese yo, eso es egocentrismo, eso es amarse, eso es idolatrarse a sí mismo. Muchas veces, que yo sé tanto, mire, si yo tengo 20 carreras profesionales y que yo sé de filosofía, yo sé de leyes, yo sé de eso es egocentrismo, eso es llenarnos de gloria por lo que sabemos, por lo que tenemos,
y por todo el cúmulo de conocimiento. Aquí mire, en el Evangelio, aquí la gloria y la honra le pertenece a Jesús. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, se lo tenemos que agradecer a Jesús, porque Él es el que el que ha tenido misericordia y nos ha visto con mirada de misericordia. Dice, puesto los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. Tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús para que no amemos lo material, no amemos las cosas del mundo. Si nos desenfocamos y apartamos la mirada de Jesús, empezamos a amar lo que está aquí en el mundo. En la palabra de Dios dice que usted y yo somos hechos a imagen de Dios. Y muchos versos tan lindos en el cual, entonces, si somos hechos a imagen de Dios, tenemos que amarnos, pero no amarnos como hijos de Dios. No tenemos que tolerarnos el pecado. Muchas veces podemos salir enfocados en Jesús y caminar conforme a la palabra de Dios, pero estamos siendo alcahuetes. Estamos viendo de lejos el pecado aún de nuestros hijos. Dice, si la misma palabra dice que usted y yo como padres debemos de ser tropiezo para nuestros hijos. ¿Tropiezo en qué aspecto? Que tenemos que hacer un trabajo de sacerdote con ellos. Tenemos que enseñarles la palabra desde chiquitos, desde que ellos ya van teniendo entendimiento. Generalmente cuando ni nosotros mismos la hemos leído en el proceso, ¿verdad? Y comenzamos a leerlo, empaparlo muchas veces ya cuando somos adultos. Y como también nuestros hijos ya están grandes, pues tenemos que empezar esa tarea. Tenemos que empezarles a enseñarle a nuestros hijos, tengan la edad que sea. Tenemos que hacerle ver sus equivocaciones, porque vamos a dar cuentas a Dios si nosotros hemos sido de bendición a nuestros hijos o hemos sido de maldición. ¿Y cómo de maldición, dirá usted? Pues hemos visto de lejos el pecado de ellos. No les hemos dicho que eso es pecado, no les hemos animado que lean la palabra, no les hemos animado que busquen de Dios. Los hemos visto indiferentes, pues de nada nos sirve y andar evangelizando a todo mundo y nuestros hijos bien aparte, y a ellos son los últimos a los cuales le hablamos palabra de Dios. Son los últimos a quienes dedicamos tiempo, pero enseñándoles la palabra de Dios, muchas veces cuando están adultos, no les decimos nada por temor a que ellos se molesten y ya no lleven los nietos. Entonces, y que no queremos ni lastimarlos ni llevarles la contraria. Déjeme decirle que ahí estamos pecando, ahí le estamos fallando a Dios, porque estamos consintiendo el pecado. Le estamos diciendo con nuestro silencio, le estamos diciendo, está bien lo que estás haciendo. Está muy bien, porque no les decimos nada. Tenemos que, el hecho cuando no les decimos nada es como que estemos dejando, seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que evangelizar a nuestra familia, a nuestros hijos primeramente, porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mire, el enemigo, los primeros que quieren devorar son a los hijos de los líderes, a los hijos de los que predican la palabra de Dios. Les tenemos que orar, clamar por ellos y predicarles la palabra de Dios. Si les gusta, gloria a Dios, y si no les gusta, pues la palabra ya está dicha, pero jamás meterle cizaña, jamás mostrarnos en silencio, porque si nosotros nos mostramos silencio ante sus errores, ante sus pecados, ante la oscuridad que están practicando, estamos consintiendo, y sabemos que para todo
Para todo hay consecuencias. Busquemos de Dios, enfoquémonos en Cristo Jesús, amemos su palabra, amemos la venida de nuestro amado Jesús, porque también está que dice que Jesús va a venir a traer a su iglesia, Jesús va a venir a traer a su novia, pero va a venir a aquellos que lo esperan, a aquellos que le aman. Entonces, este es otro termómetro en el cual, podemos saber si usted y yo estamos amando a Jesús, si le estamos obedeciendo, si le estamos buscando verdaderamente como lo tenemos que hacer, con sinceridad, humillándonos, arrepintiéndonos. La pregunta es, ¿usted ama la venida de Jesús? Yo amo la venida de Jesús. Yo anhelo la venida de Jesús. Yo anhelo estar con mi maestro. Mire, si yo digo que amo la venida de Jesús, yo lo estoy esperando y estoy esperando a mi amado. Pero si en nuestro ser nos hacemos la pregunta, yo amo la venida de Jesús, y en nuestro ser contestamos, no, yo no quiero que venga, yo tengo que casarme, yo tengo que tener hijos, yo tengo que ver a mis nietos crecer, yo tengo que comprar una casa, y yo tengo que ver tantas maravillas de este planeta. No, usted no está amando la venida de Jesús, usted se está amando a usted y está amando los placeres de este mundo. Ese es un termómetro que eso es lo lindo de la palabra de Dios, que Dios nos enfrenta con su palabra, que tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, tenemos que tener una relación genuina, no una relación mentirosa con Dios, de que solo de diente al habla, cuando oramos le decimos, Señor, si he pecado, perdóname. ¿Cómo es eso? Si hemos pecado, es que hemos pecado con seguridad. Perdóname, Señor, porque yo te he fallado. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que buscar de Dios, no hay que fingir una felicidad. Muchos dicen, yo soy feliz, yo soy bendecido, yo ando en bendición, yo ando aquí. Y no hay necesidad de decirlo. El Espíritu de Dios confirma la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. Mira, a Jesús, el diablo le habló y lo empezó a quererle meter dudas, que convirtiera la piedra en pan, que se tirara de un edificio, y en fin, tantas cosas en el cual lo retó a ver si él, como su cuerpo estaba afligido, estaba con hambre. Fue cuando en los 40 días de ayuno que estuvo, y él nunca se desenfocó del Padre Eterno, jamás le ofrecieran lo que le ofrecieran, jamás. Y de ahí se apartó, dice, Jesús mismo dice, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero el ser humano, ¿qué se hace? Ay, Dios, como no tenemos una relación con Dios, no le resistimos, lo abrazamos al diablo y andamos con él para arriba y para abajo, dando frutos de pecado, dando frutos de la carne. ¿Qué es eso que podemos? Mire, muchas veces la iglesia está llena de gente, pero mire, una iglesia debe estar llena de gente arrepentida. Tal vez fueron alcohólicos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, pero arrepentidos, no practicantes activos de dicho pecado. Usted y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es eso que muchas veces ven con normalidad? Tener a su esposa amada en casa con sus hijos y tienen la necesidad de tener otra mujer. Se llama adulterio, se llama pecado. Y si la persona muere en pecado, va directo al infierno. Esa persona no está amando a Dios. Esa persona no se ha arrepentido. Disfruta el pecado. Lo disfruta de una manera intensa. No, qué arrepentido va a estar, qué arrepentida. Tenemos que humillarnos. Mire, para todo hay consecuencias grandes de faltar a ser practicante activo del pecado y sin arrepentirse. Que la persona se goce en el pecado, hay consecuencias grandes, y una de esas es la muerte. Muerte espiritual, muerte física, condenación eterna se llama.
Así que mis amados hermanos, yo espero y le oro a Dios que esta palabra haya caído en buena tierra, que dé fruto en cada corazón, así como en el mío. He disfrutado la palabra que Dios nos ha dado, pues así espero también que usted la haya disfrutado. En el nombre precioso de Jesús, Dios quiere una iglesia con poder, una iglesia fuerte, una iglesia que dentro de nosotros ruja el león de Judá, una iglesia que cuando lleguen los enfermos sean sanados. Mire, que cuando lleguen los pecadores se arrepientan, pero para eso usted y yo tenemos que ser santos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, que nuestro gozo no esté enfocado en las situaciones de nuestro alrededor, en las circunstancias. Nuestro gozo debe estar en Cristo Jesús, que pase lo que pase, Dios tiene todo el control. Tenemos que formar parte de ese ejército de Dios, tenemos que ser una iglesia, una novia de Dios que no esté dormida, que no esté disfrutando del sueño. Tenemos que evangelizar, tenemos que atender al llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que servir. Mire, servir no quiere decir ir a cantar como ministro de alabanza. Servir en realidad es, y dice la palabra, el que gana almas es sabio. ¿Cuántas almas ha ganado usted? ¿A cuántos enfermos ha visitado? ¿Por cuántos ha orado usted? ¿Por cuánta gente usted ha clamado salvación? ¿Cuántos se han convertido porque Dios escuchó las oraciones suyas y mías? Le tenemos que servir a Dios porque almas están yendo al infierno y la iglesia dormida. Tenemos que ser una iglesia despierta, una iglesia dinámica. Una iglesia no me refiero a un local con 4 paredes, no, me refiero a la iglesia somos nosotros que tenemos que buscar de Dios. Contemos la gloria, los milagros actuales, no nos llenemos la boca en contar glorias pasadas. Que digamos, mire, yo hace 20 años yo gané 3 almas. Hace 20 años, mire, yo ganaba 10 almas cada mes. No, tiene que ser ahora, en el hoy. Tenemos que llenarnos de Dios para seguir en el llamado que Dios tiene para nosotros. Mire, hay personas que han sido llamadas al evangelismo. En realidad todos tenemos ese llamado a evangelizar, pero hay gente que tiene algo, eso puesto por Dios de evangelizar y evangelizar, pero han guardado ese regalo que Dios les ha dado y se han quedado ahí viviendo una vida cómoda, mintiéndose a sí mismos, engañándose a sí mismos. Y recuerde que vamos a dar cuenta cómo hemos trabajado los talentos que Dios nos ha dado. Amados hermanos, si usted y amigos, si usted no ha reconocido a Jesús hasta este día como su Señor y Salvador, ahora es tiempo que lo hagamos. Mire, inclinemos nuestros rostros y reconozcamos a Jesús como nuestro amado Salvador, porque Él viene pronto. Oh, amado Jesús, venimos en tu tiempo a pedirle perdón por todos nuestros pecados. Sabemos que le hemos fallado. Lávanos con la sangre del Cordero. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te reconozco como el Salvador de mi alma y Señor de mi vida. Transfórmame. Llena todo el vacío que hay en nuestros corazones. Llénalos con tu amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues le mandamos muchos abrazos. Sabemos que Dios es bueno y fiel. Abracemos la gloria de Dios y reconozcamos que solo en Cristo tenemos salvación, porque Él es el autor y consumador de la fe. Mantengamos la mirada en Jesús, el autor consumador de la fe. Que Dios les bendiga y pues que sea Dios obrando con poder y gloria en sus vidas, y que usted y yo podamos dar gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén.